Jóvenes, feliz día. Somos el Colegio Coronel Francisco Linares. En esta oportunidad veremos la asignatura de Lenguaje y Literatura. Su docente que se le imparte es Yesenia Arely Elías. Hoy estamos con fecha lunes 7 de junio del año 2021. En esta oportunidad, jóvenes, veremos el tema las figuras lógicas, las cuales tenemos la máxima, el refrán y el adagio. Como indicador de logro para esta clase es que ustedes puedan identificar y escribir con disfrutes las figuras literarias en contenidos de un texto poético. Para introducir esta temática, jóvenes, estas figuras llamadas lógicas nos expresan una verdad profunda en frases o proposiciones cortas. A continuación veremos algunas proposiciones cortas pero con un significado profundo en relación a nuestra vida. Dice el primer cuadro con la primera sentencia: la sabiduría es el arte de aprender a vivir en paz. Los sabios son los que buscan sabiduría, los necios piensan haberla encontrado. Probablemente no hemos escuchado de cierta medida este tipo de sentencia o de frase, pero sí lo hemos relacionado mucho en algunas ocasiones sobre situaciones de moral que nosotros nos enfrentamos en la vida. Veamos el siguiente ejemplo que dice: en boca de mentiroso lo cierto se hace dudoso. El gallo bueno canta igual en su corral que en el ajeno. Esta también, jóvenes, es otra frase corta en la cual tiene un mensaje subliminal que nos infiere a la situación moral de una persona. La siguiente dice: las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Vivir es saber cambiar, porque sin cambio no hay vida. Jóvenes, este tipo de frases para nuestra vida son importantes, ya que dentro de estos mensajes viene una reflexión, una moraleja o un mensaje moral para nuestras vidas. Por eso se le conocen como figuras lógicas o de pensamientos. Dentro de los 3 fragmentos que leímos, nosotros podemos ir identificando en esta clase qué tipo de figuras es, si es máxima, si es refrán o si es adagio. En esta oportunidad podemos ver que la primera le vamos a llamar máxima, la segunda refrán y la tercera adagio. ¿Por qué? Por lo siguiente: el concepto que manejamos de cada una de ellas. Dice que la máxima, jóvenes, en concepto breve, es una sentencia referida a la moral. En otras palabras, es una regla, principio o proposición generalmente admitida por quienes profesan una facultad o ciencia. Cuando nosotros leemos este tipo de conceptos referida a la figura literaria máxima, podemos interpretarlo de esta manera. Las máximas, jóvenes, son frases referidas a la moral, pero que comúnmente nosotros se las vamos ¿cómo les podría decir esta palabra? Adjudicar a aquellos personajes importantes dentro de la literatura. Más adelante vamos a ver los ejemplos. Por eso se dice que profesan una facultad o ciencia, o sea, que tienen una profesión, que son reconocidos a nivel universal. Por eso son frases referidas a la moral y que la regla principal
es que se han admitido por quienes profesan ese tipo de conocimiento. El refrán, creo que la mayoría ya estamos bastante familiarizados en estas frases, ¿verdad? Que lo conocemos en concepto que es un dicho de uso común o popular, que contienen un consejo y una moraleja. El adagio es otra figura lógica en la cual nos hace una sentencia breve y popular que contiene una moraleja. Si se fijan, las tres hacen referencia a una aseveración dentro de nuestra vida, aparte de una subconsciencia o autoconciencia que nosotros debemos de hacernos, ¿verdad? El adagio se caracteriza, por contener oraciones muy cortas que contienen una lección o oración. El objetivo de esta es enfatizar un concepto ético o moral. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí los he puesto desordenados, pero arribita tenemos los nombres de las figuras para que ustedes puedan copiar y asimismo asimilar de acuerdo al concepto que acabamos de dar. Tenemos, como lo primero que mirábamos eran las máximas, y les dije que era una sentencia que nos refiere a la moral y que la mayoría se le adjudica a personas involucradas al ambiente, ¿verdad? Académico. Tenemos el ejemplo de la primera oración. Dice: la pluma es la lengua del alma. ¿Quién dijo eso? Pues lo dijo Miguel de Cervantes. La fortuna ayuda a los audaces. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Virgilio. Entonces, si se fijan, son frases cortas, pero que nos dejan una sentencia moral en relación al área literaria. Tenemos los refranes que decíamos que son sentencias comunes o populares que se dejan con una moraleja o con una parte de moral en nuestra conciencia. De tal palo, tal astilla, al mal tiempo, buena cara. A la tercera va la vencida. Nosotros decimos la tercera es la vencida, solo que aquí está: a la tercera va la vencida. Más vale prevenir que lamentar. Al que madruga, Dios le ayuda. Entonces son frases, jóvenes, que nos hacen de tener una moraleja en relación a la frase corta que nos está diciendo, ¿verdad? Al que madruga, Dios le ayuda. Es parte de una referencia que tenemos, ¿verdad?, a la hora de hacer nuestras labores. Y por último, el adagio, ¿verdad?, donde vemos también sentencias cortas, pero con un significado moralizante. Mejor tarde que nunca, ¿verdad? Es mejor hacerlo a no hacerlo. En otras palabras, quien mal camina, termina. Tienes que dar el primer paso, no desafíe a la naturaleza. La ley es dura, pero es ley. Todo lo que inicia, termina. Es la naturaleza humana, es un costo que debemos pagar. La vida es el principio de la muerte. Si se fijan, dentro de estas frases está un trasfondo moral, un trasfondo ético para nosotros como seres humanos. Es corta, jóvenes, este contenido. Solamente es de practicarlos con lecturas. De hecho, al finalizar este video les voy a dejar una guía en la cual ustedes tienen que practicar este tipo de figuras literarias para que quede un poquito más claro. Pasemos entonces al siguiente contenido, el cual lo titulamos la corrección ortográfica del texto, repasando las palabras homófonas. Si se recuerdan,
el lunes pasado estuvimos viendo las homófonos y los heterógrafos, ¿verdad? Que eran palabras que se escribían igual, pero que tenían significado diferente. Y las mirábamos con unas palabras comunes. En esta ocasión vamos a verlas también con las palabras tampoco, también, dónde, a dónde y a dónde tildado. Veamos a continuación y recordemos el significado de la palabra homófanas. Decíamos que las palabras homófanas es una palabra que suena de igual modo que otra, pero difiere en su significado. Y aquí les pongo el listado de las palabras homófanas que tenemos, ¿verdad? También unido y también separado. Tampoco unido y tampoco separado. Donde, a dónde y a dónde tildado. Estas son palabras homófanas que las pronunciamos y se oyen igual, pero que tienen significados diferentes. Veamos a continuación las primeras, tampoco unido y tampoco separado. Para iniciar hay que definir cada una de estas palabras para que nosotros podamos entender a la hora de las lecturas en unas proposiciones o oraciones, como le queramos llamar. Tampoco unido dice que es un adverbio que añade una negación a otra anterior o a una circunstancia adversa, inconveniente o poco convincente. Tenemos el ejemplo: no me comeré la ensalada, ni tampoco el postre. Estamos viendo que tenemos un contexto en el cual una persona está realizando una acción y la acción es comer, pero se dice en el significado que añade una negación a otra anterior o a una circunstancia adversa. Tenemos una circunstancia, ¿verdad? Que es la acción de comer. Entonces esta acción nos remite a que nosotros de forma negativa digamos que no vamos a proceder a la comida, a la ensalada ni al postre. Entonces por eso se aplica el tampoco unido. Tenemos el tampoco separado, que dice que es la suma de dos adverbios de cantidad, tan, y el cuantificador adverbio o pronombre poco. Entonces decimos en los ejemplos: es tan poco elegante como su hermana. Juan no come tan poco como dicen. Si se fijan, estas nos están refiriendo a una circunstancia de cantidad y de cuantificador, o sea, de calificar algunas cualidades de el otro sujeto en una oración. Por eso decimos: es tan poco elegante como su hermano. Cantidad y cuantificador. Juan no come tan poco como dicen, o sea, de cantidad. Y comparando que se nos había dicho que él comía poquito, para que vayamos haciendo la referencia y vayamos anotando. Tenemos las otras palabras homófanas, también unido y también separado, que tienen el significado siguiente. El también unido es un adverbio de afirmación. Tenemos el ejemplo: yo también quiero ir. El siguiente, también separado, dice que es la unión del adverbio de cantidad, tan, y el adverbio de modo, bien, apareciendo tanto en estructuras comparativas como en consecutivas. Y tenemos dos ejemplos: canta tan bien como tú. Estamos haciendo una comparación, ¿verdad?, de cantidad y de modo. Canta tan bien que da gusto oírla, de consecutivo.
¿verdad? Ahí estamos viendo las dos estructuras que puede tener también separado. Tenemos las últimas donde decimos a dónde, tildado, que es un adverbio interrogativo o exclamativo que significa a qué lugar. Y hacemos la pregunta, ¿y a dónde llegaremos? Por eso, jóvenes, cuando nosotros hacemos una pregunta, siempre tenemos que tildar, ¿verdad? Para hacer referencia a la pregunta que estamos haciendo. Enfatizarla, ¿verdad? El uso de dónde sin tilde es un adverbio pronominal relativo, expresa un lugar en el lugar en que. El ejemplo, visitamos el cementerio donde estaba enterrado. Siempre reiterando que nos está expresando en el lugar en que está el objeto, el atributo, el adjetivo, ¿verdad? Que lo acompaña. Uso de dónde tildado, expresa en qué lugar, es un adverbio pronominal, interrogativo, directo o indirecto. También puede ser adverbio pronominal exclamativo. Y nuevamente, si se fijan, vemos las preguntas con los signos de interrogación. ¿A dónde vas? Entonces, jóvenes, creo que con los ejemplos y con el concepto nosotros podemos identificar cómo nosotros vamos a utilizar este tipo de palabras homófonas dentro de un texto o a la hora de redactar un texto. Pasemos ya al último contenido. Yo sé que son 3 contenidos que este día veremos, pero que son necesarios repasar para que quede dentro de nosotros este conocimiento. Si se recordarán, ya hemos tocado el tema, el sintagma, el predicado nominal y el verbal. Y en ocasión anterior yo he explicado que es necesario identificar cada uno de ellos. ¿Cómo los vamos a identificar? Tenemos en el lado del cuadro amarillo el predicado nominal. ¿Qué nos expresa el predicado nominal? Pues bien, dice que nos está expresando una cualidad o un estado que se dice del sujeto. Recuérdense que el predicado nominal es aquel que se compone con un verbo copulativo. ¿Y cuál es ese verbo copulativo? Ser, estar y parecer. Entonces, ese estado nos indica a nosotros que es predicado nominal. Veamos el ejemplo. Los humanos somos inteligentes. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Es una cualidad o un estado que se dice del sujeto? Los humanos somos inteligentes, ¿verdad? Estamos hablando de una cualidad que tiene el ser humano. Por lo tanto, se denomina predicado nominal porque tiene somos, que es un verbo copulativo, ser, estar o parecer, ¿verdad? Parecer entraría somos. Tenemos el predicado verbal, que nos está expresando una acción o un proceso que afecta al sujeto. Tenemos el ejemplo: los humanos tienen una gran inteligencia, ¿verdad? Ahí difiere una cualidad o estado, sino que está diciendo un proceso que está afectando al sujeto. Tiene una gran inteligencia. Tenemos el otro ejemplo para que ustedes vayan viendo mejor la diferencia entre el predicado verbal y el predicado nominal. En el cuadro color aqua podemos ver que se nos está diciendo que dentro del predicado
nosotros vamos a encontrar el verbo y dentro de ese verbo nosotros lo vamos a clasificar como el verbo copulativo, que es el ser, estar y el parecer. Y en el caso de este va a ir acompañada de un atributo. Suele ser un adjetivo, no lleva una preposición con el sujeto y el género de número, o sea, tiene que concordar con estos dos elementos, va con dos verbos copulativos. Entonces, si decimos en el ejemplo que tenemos en predicado nominal, Martín es inteligente, si se fijan, el verbo, el núcleo del predicado está en rojo y es. Por lo tanto, nos vamos y decimos es un verbo copulativo, por lo tanto es un predicado nominal. ¿Y qué lo está acompañando? Es inteligente, es un adjetivo. Recuérdense que el verbo copulativo es como el enlace que hace para poder poner un atributo, un adverbio y que pueda coincidir en género y en número el sujeto y que lo puede ir acompañando otro verbo copulativo que ya dijimos que es ser, estar o parecer. Tenemos Martín está enfermo. Nuevamente vemos el sujeto, el verbo copulativo está, porque dijimos que el verbo copulativo nos está dando una situación, como les decíamos aquí, de estado del sujeto o de una cualidad del sujeto. Entonces, está es una cualidad o un estado del sujeto. En este caso, los tres son estados, ¿verdad? Está enfermo y está triste y es inteligente, es una cualidad. Entonces, sí cumple parte de los requisitos que acabábamos de mencionar en la carpeta anterior, por eso se denomina predicado nominal, ¿verdad? Por el verbo que lo acompaña y por lo que le acompaña dentro del predicado, que sería un atributo, un adjetivo que lo acompaña el verbo copulativo. Ahora, el predicado verbal es más fácil de identificar, ¿verdad? Porque nos está indicando la acción que realiza el sujeto. Luciana, ¿qué está haciendo Luciana? Duerme. Luciana ha jugado al tenis. Entonces, si se fija, son verbos de acción. Y en el predicado verbal y en el caso del predicado nominal son verbos de estados, ¿verdad? Del sujeto. Ahí la diferencia, jóvenes. Espero que hayamos podido entender la clase. Hemos sido breve y a la vez rápido por cuestiones de tiempo, pero dejo la guía para que se puedan apoyar de su libro de texto de lenguaje, puedan hacer los puntos de los 3 temas que acabamos de ver para que puedan concretizar parte de su conocimiento. Cualquier duda, estamos a la orden.